les digo que la lección de hoy, hermanos, se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Paracletos. Paracletos es una palabra griega, vamos a estudiarla, pero primero vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 16 al 18. Juan 14, 16. Juan 14, 16. ¿Ya están listos? Pónganse de pie. Son las palabras del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Estas palabras son maravillosas, reveladoras. Estas palabras descubren, Señor. Estas palabras enseñan. Bendícenos. Bendice a los presentes. Bendice a toda la audiencia, los que por primera vez se encuentran entre nosotros. Dios del cielo, cualquier persona que esté escuchando este mensaje, que reciba bendición en el nombre de Jesús, esté cerca o esté lejos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Ocupen sus lugares. El Espíritu Santo como Paracletos, y vamos a mirar su triple significado de este vocablo Paracletos. Por eso les voy a pedir que pongan mucha atención, porque esto es sumamente importante. La palabra Paracletos se refiere al Espíritu Santo, no se refiere a Cristo ni se refiere al Padre. Se refiere a la tercera persona de la Trinidad, porque la primera persona de la Trinidad es el Padre, la segunda persona es el Hijo eterno y la tercera persona es el Espíritu Santo. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses. Quiero aclarar esto porque los que se burlan de la Trinidad, los que se mofan de la Trinidad, argumentan que nosotros adoramos a tres dioses, porque decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No estamos adorando a tres dioses. Son tres personas diferentes la una de la otra, tres personas que conforman la bendita Trinidad, tres personas que están unidas en poder, en omnisciencia, en omnipotencia, en omnipresencia, en amor, en justicia, en fidelidad. Tres personas que están unidas en esencia y por lo tanto forman el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Independientemente, cada una de esas personas es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El orden que mencionó Jesucristo creo que es el orden que seguimos, y no es un orden de jerarquía o no es un orden de más importancia cuando pone primero al Padre, después al Hijo y al último al Espíritu Santo, no, sino que esa es la revelación que nos da nuestro Señor Jesucristo al darnos la fórmula bautismal. Él nos da la fórmula bautismal y nos dice el Señor en San Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero note usted
que no dice bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del nombre del Espíritu Santo, porque entonces serían 3 nombres. ¿Estamos de acuerdo? Serían 3 nombres, pero es un solo nombre. Por eso dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre completo. Y argumentan los heréticos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre, pero Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Jesús dijo eso, tenemos que respetarlo, porque Él es la máxima autoridad, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es el que hizo al mundo y todos los que habitamos este mundo. Entonces, si Jesucristo está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, respetamos su investidura, respetamos su declaración, respetamos su autoridad. ¿No es así, hermanos? Cristo es la máxima autoridad. Bueno, esto lo menciono porque al referirnos al término paracletos, que se encuentra 5 veces en la Biblia, todos estos casos que se encuentran paracletos están en el Nuevo Testamento y específicamente en los escritos de Juan el apóstol. Paracletos, que también puede traducirse como ayudador, así se traduce, ayudador, o se traduce también como defensor, o se traduce como consolador. Es también consolador un título que se le da al Espíritu Santo. Y se le da este título, el otro consolador. Así se le da ese título al Espíritu Santo. Pero la situación, amados hermanos, es que hay personas que ni siquiera conocen al Espíritu Santo. No saben del Espíritu Santo. No han sentido al Espíritu Santo porque no le han dado prioridad al Espíritu Santo. No le han dado cabida en su corazón. No le han dado apertura en sus vidas y por eso nunca sienten su presencia. Al no sentir su presencia, no lo respetan, no le rinden pleitesía, no están quietos, no están reverentes. Y el Espíritu Santo es Dios, amados hermanos. El Espíritu Santo está entre nosotros y está con nosotros y está en nosotros. Que creo que es la palabra correcta, en nosotros, en cada uno de nosotros, poseyendo nuestros cuerpos y poseyendo nuestros corazones. Pero a algunas personas les puede suceder lo que le pasó a algunos allá en Éfeso. Vamos a leer lo que dice Hechos 19. Hechos 19, aconteció, dice el verso 1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores hacia el norte, vino a Éfeso. Pablo llegó a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren qué pregunta tan interesante. Le dice a los hermanos de Éfeso: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Lo recibieron? ¿Ya recibieron al Espíritu Santo después de haber creído? ¿Y qué le contestaron los hermanos? Ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Estaban totalmente ajenos a esa verdad. No sabemos qué cosa es eso. No sabemos a qué se refiere usted cuando nos dice del Espíritu Santo. Nos habla usted del Espíritu Santo como una persona y ni siquiera sabemos si existe. No sabemos si hay. Usted está diciendo que sí hay, pero nosotros no sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que eran creyentes? ¿Cómo es que eran creyentes y ni siquiera sabían de la existencia del Espíritu Santo? Pues esto viene sucediendo como los testigos de Jehová, que estudian tanto la Biblia, son estudiantes y supuestamente son creyentes, y ellos menoscaban, menosprecian al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo no es nada, que el Espíritu Santo es una fuerza activa nada más,
que el Espíritu Santo es una energía, pero que no es una persona con cualidades inherentes. Pero la Biblia habla con claridad que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo se traslada, el Espíritu Santo actúa, entonces tiene cualidades personales, es una persona. Y estos hermanos de Éfeso, ellos habían recibido el mensaje de Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista, porque Pablo les dice, entonces, ¿con qué pues fueron bautizados? ¿Con qué bautismo se bautizaron ustedes? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ya Pablo les explica, Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el mandamiento del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, sucedió algo extraordinario. ¿Qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hermanos. Quiere decir que fueron llenos del Espíritu Santo. Hasta entonces le conocieron, hasta entonces le experimentaron, hasta entonces le sintieron. Sucederá que aquí entre nosotros haya hermanos o hermanas que nunca han sentido al Espíritu Santo, que nunca han sentido la presencia del Espíritu Santo y que no han permitido que el Espíritu Santo les redarguya, les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Puede que sí por las actitudes negativas, puede que sí por la forma de actuar, puede que sí por la forma de vivir, porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, quiere decir que está llena del fruto del Espíritu Santo, y por lo tanto tendrá amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que va a reflejar, eso es lo que va a revelar. Y si un creyente no refleja eso, entonces quiere decir que está carente del Espíritu Santo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Escuchen, de acuerdo al erudito Vine, Paracletos hace referencia a alguien que ha sido llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Se usa este término, Paracletos, en las cortes de justicia, para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado. Como lo dice 1 de Juan 2:1, el Señor Jesús, en su sentido más amplio, significa uno que socorre, uno que consuela, uno que aboga, uno que ruega. Jesús sí ruega por él, y Jesús sí ruega por ella, y Jesús sí ruega por todos, porque Él está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús es un abogado en el cielo, pero el Espíritu Santo es un abogado en la tierra. Y lo que hoy estamos mirando, hermanos, es en el triple significado de este título, Paracletos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. A ver, di esta frase. El Espíritu Santo es mi ayudador. Dilo. El Espíritu Santo es mi ayudador. Otra vez. El Espíritu Santo es mi ayudador. A ver, otra vez. El Espíritu Santo es mi ayudador. Fuerte, otra vez. El Espíritu Santo es mi ayudador. Muy bien, el Espíritu Santo es mi ayudador. Es mi abogado. Está de mi parte, claro que sí. Recordemos, hermanos, que el significado literal de Paracletos es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Entonces la palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función, en este caso apoyar, ayudar al que lo necesita. Y mire que nosotros necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos ayuden, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo.
Cuando leemos la palabra necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Esa es la asistencia. Esa es la asistencia, uno que te asiste, uno que te ilumina, uno que te abre la mente, uno que te descubre, porque la revelación ya está. La revelación ya la tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La revelación es la Biblia, ya está la revelación, ya está la inspiración. Los santos hombres de Dios fueron inspirados y escribieron la Biblia. Ya está la inspiración, ya está la revelación. ¿Qué necesitamos? La iluminación. Eso es lo que necesitamos. Yo necesito la iluminación, usted necesita la iluminación. Es como cuando encienden una lámpara, es como cuando prenden una vela, cuando prenden un quinqué. Ya no existen esas cosas, pero antes sí. O cuando encienden un candil. Es la asistencia, la iluminación. Cuando se ilumina, se comprenden las cosas, se ven con claridad las cosas. Cuando se ilumina el lugar, se ven las cosas. Imagínense que apaguemos las luces del templo. Ahora en los templos modernos apagan las luces de allá y ponen luces acá tenues, luces así como azules, verdes o luces de colores, y se ve así todo oscuro nada más. No se ven allá las personas, nada más ven a los que están enfrente, porque están iluminando nada más la parte de enfrente. Aquí pues nos iluminamos todos con esta luz, estamos iluminados y estamos mirando. El Espíritu Santo, hermanos, nos ilumina en la palabra. La historia dice que en la época del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre las personas y luego se apartaba de ellos. Los tomaba por un tiempo y ellos hacían una hazaña, como en el caso de Sansón. Sansón tenía una fuerza extraordinaria, pero ¿en qué momento Sansón podía romper las cuerdas y podía matar con una quijada de asno a 1000 personas? En el momento que era revestido por la fuerza del Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu de Dios lo tomaba, tenía una fuerza descomunal. Pero después que ya se iba el Espíritu Santo, entonces Sansón se quedaba como cualquier otra persona, cualquier otro varón. Así que asistió el Espíritu Santo a David en varias ocasiones. Y cuando David pecó, por eso David imploraba y decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oración que nosotros no debemos hacer, hermanos, porque el Espíritu Santo jamás será quitado de nosotros. Yo no puedo venir y decirle: Padre Santo, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque la revelación me dice que Él no lo va a quitar. Él lo dio, Él lo entregó, lo envió. El Espíritu Santo llegó para quedarse y está con nosotros. Si no te está llenando, si no está dentro de ti, puede estar ahí cerca de ti, esperando que tú le invites, esperando que abras tu corazón para que Él te posea y para que Él te llene. Pero no pienses que Él está lejos o que está por allá o por acá. No, no, no. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, serás salvo. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús, que Él es el Señor, entonces serás salvo, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que eso sucedía antiguamente, pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Cuando fue dado en Pentecostés, llegó y permanece en nosotros, como dice Juan 14:16, para siempre. Él nos ayuda, hermanos, de muchas maneras. Cuando los discípulos escucharon que Cristo se iba, ¿qué sucedió? Sus corazones se llenaron de miedo, de confusión, de tristeza. El temor que vino sobre los discípulos es que también puede venir a nosotros muchas veces. Nos invade el miedo sobre el futuro incierto. Pero así como los discípulos del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro alcance. Y así como ellos, nosotros podemos avanzar y podemos vencer. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Avanzar y vencer, claro que sí. Avanzar y vencer. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Bueno, miren, el Espíritu Santo es la energía. El Espíritu Santo es el motor que nos empuja. Por eso usted ve que hermanos que están llenos del Espíritu Santo están gozosos. Están gozosos porque tienen ese impulso, tienen esa energía,
están energizados del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu también nos enseña la palabra de Dios y el Espíritu nos conduce a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él nos recuerda lo que Jesús ha enseñado, de modo que tenemos que depender de la palabra, hermanos, en estos tiempos difíciles. Pero para que tú y yo dependamos de la palabra, yo necesito grabarme la palabra en mi mente y en mi corazón, sino ¿cómo me ayudará el Espíritu Santo? Me doy cuenta, hermanos, que cuando leo la palabra y me grabo la palabra y luego no tengo en mis manos la Biblia, viene esa palabra a mi mente, viene esa palabra a mi boca. ¿Por qué? Porque ya está la palabra ahí. Y entonces el Espíritu Santo te la recuerda, el Espíritu Santo te la trae y entonces la aplicas. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Y aún para predicar, hermanos. ¿Sabían ustedes que el asunto y el impulso de la predicación es algo del Espíritu Santo? Es algo que el Espíritu Santo motiva, es como algo que nos viene de arriba, y cuando se corta eso, ya entonces le cortamos a la predicación, ya no seguimos machacando, no seguimos ahí. ¿Por qué? Porque ya se cortó la inspiración. Cuando está la inspiración, entonces el predicador está avanzando y el predicador está proyectando y el predicador está pregonando, el predicador está dando la palabra, pero el Espíritu le está dando. Le está dando, y la gente que sabe, la gente que conoce del poder de Dios, recibe. El que no conoce de estas cosas, no pasa nada, como si estuviera hablando cualquier persona. No entiende, no comprende. Porque las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. El carnal no entiende, no comprende nada, no sabe nada porque es un carnal. Es una persona que no puede asimilar, que no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el espiritual sí acomoda las cosas espirituales con las cosas espirituales. Y entonces las discierne, las entiende, las comprende. Y no todos discernimos igual. ¿Sí se han dado cuenta, hermanos, que no todos discernimos igual? Usted puede discernir de una forma, usted que está por acá puede discernir de otra forma, y cada quien discierne a como Dios nos da la capacidad y nos da el entendimiento, pero no todos iguales. Pero cuando entendemos y comprendemos, que hay un avance, hermanos. Cuando no entendemos nada, es como si hubiéramos pasado de noche en el culto. Lamentablemente hay personas que tienen años en las iglesias, años en los templos, y haga de cuenta que ellos han pasado de noche, no saben nada, no entienden nada, no comprenden nada, viven en la carne, son enojones, son pendencieros, son personas que no están al lado de Jesucristo, están al lado del enemigo. ¿Y cómo es que una persona aparentemente sirviendo a Dios puede estar bajo el principio de Satanás? Oiga usted, ¿cómo es posible? Alguien puede equivocarse, las personas y los creyentes pueden equivocarse pensando que están sirviendo a Dios cuando están bajo el principio satánico, bajo el principio de Satanás, porque son rebeldes, porque no son obedientes, porque cuando una autoridad espiritual les da una orden no obedecen. Entonces, ¿en qué principio están ellos? En el principio de rebeldía, en el principio de Satanás. ¿Y qué puede hacer el Señor por una persona así? Una persona así no puede avanzar. Una persona así está atascada. Una persona así, su mente está embotada. Y aunque exista el mejor predicador, el predicador más ungido, o aunque viniera quien viniera, aunque llegara el evangelista más ungido del mundo, esa persona no iba a recibir nada, porque siempre está sellado, porque siempre está cerrado, porque siempre está con el miramiento, porque siempre está con la crítica, porque no puede ver con los ojos de Dios, sino que está viendo con los ojos de la carne. Y eso es terrible. Estar en un estado así, no darse cuenta que está uno así. Cuando uno, hermanos, puede ir avanzando, puede uno ir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es una parte del triple significado. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero oye bien, te va a ayudar a ti si tú estás dispuesto a ser ayudado. Si yo estoy dispuesto a ser ayudado, Él me va a ayudar. Pero si soy testarudo, pero si soy duro de corazón, pero si me pongo mis moños,
pero si tengo mis ideas, entonces no me va a ayudar el Espíritu Santo porque soy insensible a la palabra. Pero cuando somos sensibles a la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos enternece, la palabra de Dios nos mueve, la palabra de Dios nos compunge. ¿Qué quiere decir? Compungido de corazón. Compungido de corazón quiere decir herido de corazón. Porque la palabra de Dios es como una estocada, es como un espadazo. Entonces te da la estocada y te penetra el corazón y llega hasta lo más profundo de tu ser. Y entonces tú te sientes compungido y arrepentido, vienes a los pies del Señor. Convertidos y arrepentidos, dicen los apóstoles, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. En el punto 2, hermanos, el Espíritu Santo es nuestro defensor y es nuestro abogado. Fíjense que en 1 de Juan 2:1 se traduce Paracleto como abogado. Ahí dice, abogado tenemos para con el Padre. Ahí se traduce, claro. ¿Quién quiere leer 1 de Juan 2:1? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, si alguien lo tiene. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, abogado tenemos para con el Padre. Está señalando a Jesucristo como abogado ante el Padre. Pero aquí también puede entrar el Espíritu Santo. Abogado tenemos para con el Padre, y hay una coma. El Espíritu Santo también es un abogado. Y Jesucristo el justo, claro que sí. Y ya se ha dicho, tenemos un abogado en la tierra, que es el Espíritu Santo, y un abogado en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más queremos con esos dos abogados? ¿Qué más queremos con esos abogados que tenemos? Que Dios me perdone por esa palabra. Pero son abogados excelentes, son abogados eficientes, son abogados especiales, son abogados que no pierden nunca, que están a la par de nosotros para ayudarnos, para defendernos, para sostenernos. Y es Dios el que está ahí cerca de nosotros. Si Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pues es Dios el que está ahí para ayudarnos. Bendito sea su nombre. Entonces miren, aquí claro que ese pasaje se refiere al Señor Jesucristo, pero recordemos que Paracletos lo estamos usando para el Espíritu Santo, y Él también es nuestro abogado, Él también es nuestro defensor. Ahora en la forma que funciona, como antes en la cultura griega, el Paracletos era un abogado familiar, que cada vez que había problemas o cada vez que se necesitaba alguien que te defendiera en medio de una dificultad, inmediatamente llamabas a tu abogado familiar, es decir, llamabas a tu abogado, a tu Paracletos, que normalmente estaba al servicio permanente. Era el abogado de la familia en la cultura griega, el Paracletos. Entonces el abogado de la familia llegaba y te defendía en medio de acusaciones. Ibas a soportarlo, sí, pero él te iba a defender y te iba a sacar adelante. Y esa es la idea, hermanos, que se nos da ahora en el Nuevo Testamento. El Paracletos es el defensor que está ahí para ayudarnos en los momentos cuando tenemos problemas, en los momentos cuando tenemos dificultades, en los momentos cuando tenemos tribulaciones. Los cristianos necesitamos una defensa, hermanos, ante este mundo hostil. Y Jesús prometió un defensor ante gobernadores, ante reyes. Iban a ser llevados los primeros cristianos, y así fue, porque así lo dice la historia. Y cuando eran entregados a ellos, el Señor les dijo: no se preocupen, no se preocupen. En el momento que ustedes sean atrapados, el Espíritu Santo los va a ayudar a hablar. Amén. Los va a ayudar a expresar lo que tienen que expresar. Y miren cómo se defendieron. Cómo se defendía Pedro, cómo se defendía Juan ante el concilio, cuando los acorralaban, los arrinconaban y les exigían que no siguieran más predicando en ese nombre. Pero el Espíritu Santo les daba valor y hablaban ante las autoridades, y hablaban en la corte, y hablaban con valor. No estaban ahí temblando, ni estaban endebles, estaban conscientes, porque ellos tenían el poder de Dios en sus vidas. Pablo tuvo que ir a la corte
hasta la Corte Suprema, que era el máximo emperador, César. No nos relata la Biblia cómo fue que se presentó ante César, pero él apeló a César y a César fue llevado. Era una persona importante Pablo, era un erudito, era un apóstol, un hijo de Dios, un heraldo del Evangelio. Debe haber predicado, claro, la palabra, debe haber predicado el Evangelio ante César. ¿Y cómo debe de haber quedado el emperador? Debe haber quedado sorprendido, porque ante él estaba una eminencia, ante él estaba un erudito, pero aparte de que era una eminencia, un erudito, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Pablo, lleno del Espíritu Santo, se defendió y el Espíritu Santo estaba ahí motivándolo y ayudándolo. Por último, hermanos, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Miren, Cristo fue un consolador para sus discípulos por la implicación de esta palabra que dice otro consolador, y es precisamente de la misma clase de él, de la misma clase del primero que nos consoló, de la misma clase también es el que ahora nos está consolando, que es el Espíritu Santo, porque es Dios, porque es Dios. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Lo envió el Padre y lo envió el Hijo. Fue enviado por los dos. Cuando el Hijo llegó al cielo, ante la presencia del Padre, ¿cuántos días pasaron para enviar al Espíritu Santo? ¿Usted se acuerda? ¿Cuántos días pasaron? Inmediatamente que Jesús entra al tercer cielo, ¿cuántos días pasaron para que enviaran al Espíritu Santo? 10 días, efectivamente. Amén. 10 días. En el lapso de esos 10 días que Cristo llegó, ¿qué deben haber platicado? No está revelado. ¿Qué deben haber hecho? No está revelado, pero se estaba preparando todo. Pasó un día, 2 días, 3 días. En el día 10º, que precisamente era el día del Pentecostés, el día que se celebraba la fiesta de la cosecha, cuando se mecía la segunda gavilla después de la Pascua, era el día especial en que iba a llegar el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo debe haber demorado el Espíritu Santo en descender del cielo? Milésimas de segundos. Milésimas de segundos desciende del cielo y llega al aposento alto que había en Jerusalén, hermano. Y había como 120 personas en el aposento alto. Y los hermanos estaban sentados. Era como a las 9 de la mañana, era domingo. Y entonces, estando allí, llegó un viento recio, así dice, un viento recio. Hay un libro que se llama Viento Recio, refiriéndose al Espíritu Santo. Llegó un viento recio de los 4 ángulos, de los 4 cabos de la tierra, y entró a la habitación. Ese viento recio, se imagina un viento recio así que el pelo como que hasta te vuela así, bueno, los que tienen pelo largo. Y entonces llegó el viento recio y entonces el Espíritu Santo entró y había 120 y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego, como llamas encendidas sobre las cabezas de cada uno de ellos. Y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso fue escuchado en las calles, eso fue escuchado en las callejuelas de la vieja Jerusalén, porque la ciudad estaba atestada de gente por la fiesta del Pentecostés. Y escuchaban los partos, los elamitas, los de Capadocia, los de Roma, los de España, los de todos los lugares, escuchaban en sus idiomas cómo magnificaban el nombre de Dios. Porque eso está indicando, hermanos, que el Evangelio es universal. El Evangelio es para todos los idiomas. El Evangelio es para todas las naciones. Por eso es que hablaron en otros idiomas. Y luego el apóstol Pablo enseña que dice que hay idiomas que son lenguas que son humanas, pero hay también lenguas angelicales. Entonces hay diversidad de lenguas y diversidad de géneros de lenguas, y es un don maravilloso que el Señor les da a las personas, pero no a todos se les da el don de lenguas.
Así que si alguien tiene ese don de lenguas, dele gracias a Dios. Amén. Se edifica a sí mismo, edifica su vida, edifica su ser. Pero imagínense que una persona tenga el don de lenguas y que sea rebelde. ¿Será mentira o será verdad que tiene ese don? Ahí como que ya hay, como que hay un pensamiento, como que uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es que esa persona dice que tiene el don de lenguas y es un desobediente, es un rebelde, es un apático? ¿Será una lengua verdaderamente que la da el Espíritu Santo o es el demonio? Porque también los demonios creen y tiemblan, hermanos. Y hay tres espíritus que hablan y por eso tenemos que tener el discernimiento de espíritus. Entonces el Señor nos dijo, van a conocer a la gente por sus dones, por sus carismas. El Señor dijo, por sus frutos. Amén. Ve a los frutos, no a los dones que posea. Puede tener el don de profecía, puede tener el don de lenguas, puede tener el don de palabra de ciencia o de sabiduría, puede tenerlo, pero si es una persona desobediente, rebelde, contradictora, voy a los frutos. Y si no encuentro buenos frutos, el Señor dice muy claramente, el árbol por sus frutos es conocido. El árbol malo no dará buenos frutos, el árbol bueno no dará malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Entonces conocemos por los frutos a los cristianos. Y cuando vemos a una persona así, ¿qué debemos hacer? ¿Criticarla? ¿Criticarla? ¿Enfrentarla? ¿Acorralarla? No, Señor, ten misericordia de esa persona. Ten misericordia de esa persona. Trata con esa persona, Señor. Trata con esa persona, porque tú puedes tratar, Señor. Tú puedes tratar, Señor, y el Señor trata con sus hijos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor trata con sus hijos. Si la hija y el hijo es muy rebelde, el Señor va a tratar. Amén. El Señor va a tratar y le va a apretar las tuercas, lo va a doblar, le va a apretar los tornillos, pero el Señor lo va a tratar porque es su hijo, es su hija. Por eso usted y yo no debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos de juzgar antes de tiempo. No, hermanos, no nos desesperemos. A su debido tiempo el Señor tratará con cada uno de sus hijos. Pero lo importante que hemos aprendido hoy es que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Que si estamos en tristeza, en agonía, en una situación difícil, ahí está el Espíritu Santo para ayudar. El Señor dijo antes de su muerte, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el otro consolador vendrá a ustedes. Los discípulos decían, no te vayas, Señor, no queremos que te vayas. Pero el Señor dijo, conviene que yo me vaya. Y miren que sí convenía. Miren que sí convenía que el Señor se fuera, porque si el Señor no se hubiera ido, no hubiera enviado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, no tiene limitaciones. ¿Qué limitación podemos ponerle al Espíritu Santo? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo limitado al espacio y a la materia, a las leyes materiales, porque cuando murió Lázaro, ¿qué le dijo Marta cuando lo fue a encontrar? Le dice, Señor, llorando, Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso no podemos decir ahora. Señor, si hubieras estado conmigo, no me hubiera caído. Señor, si hubieras estado conmigo, no hubiera tenido ese accidente. Señor, si hubieras estado conmigo, no se hubiera muerto mi familiar. Señor, si hubieras estado conmigo, no hubiera pasado esta desgracia. No podemos decir ahora, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Y aún en las adversidades está con nosotros. Y parece que no está con nosotros porque estamos atravesando quizás el valle de la sombra y de la muerte. Pero el Señor está con nosotros. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jamás nos abandonará el Espíritu Santo. Nosotros somos los reacios, los que nos ponemos así como que no queremos y cerramos la puerta de nuestro corazón y no queremos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nos ponemos de esa forma. Pero el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarte. Ponte de pie en esta noche.
El Espíritu Santo está dispuesto a venir a tu vida, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser dócil, sumiso, humilde, porque también dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios los resiste.